Aló, bienvenidos a Proyecto Sapiens. Hoy día vamos a hablar sobre una nueva investigación que salió en la revista Nature de la Escuela Médica de Harvard, dirigido por el investigador David Reich, en el cual desvela muchos mitos sobre la historia. Te han hablado de que se decía que los europeos nativos eran altos, gringos, ojos azules, robustos y todo eso, ¿no? Ya, es falso, es mentira. No es así. Existía un nativo originario, un nativo europeo existía, pero no era como te dicen que es la raza superior de los arios, todo eso, ¿no? En verdad, esas son ideologías de base bastante anticientífica. es anticientífico, ¿no? El europeo era diferente, ¿no? ¿Qué sucede? Han encontrado, un estudio genético, han encontrado datos sobre la expansión del neolítico en Europa. Hay dos, paleolítico y neolítico. El paleolítico es el hombre de las cavernas, el cazador, el recolector. El neolítico es cuando este hombre de las cavernas se vuelve un agricultor y vive en aldeas. Ahí ya cambia la cosa. Pero ambos son de la edad de piedra. Después de esto sigue la edad de los metales, ¿no? Hastan, la de cobre, ¿no? Todo eso, ¿no? Algunos llegan a Hastan, la Tene, ¿no? Ya comienzan a usar metales. Ahí comienzan las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades, después de las grandes ciudades, los grandes imperios, ¿no? Entonces, así poco a poco comienzan a formarse. Pero para que todo eso pase, tiene que haber agricultura, cazadores, agricultores, y después siguen los orfebres, los artesanos, todo eso, ¿no? Artesanos, después siguen los estadistas, todos los filósofos, los artistas, ¿no? Comienzan a ver toda esa evolución, ¿no? ¿Qué sucede? Las primeras migraciones de agricultores neolíticos, o sea, los agricultores, ¿no? Los hombres de las aldeas, que no son de las cavernas, sino de las aldeas, son del Oriente Próximo. Oriente Próximo es Líbano, Turquía cuando todavía no había turcos, Palestina, es Siria, es Irak, cuando todavía no existían estos países en sí. Irak, Turquía, Líbano, todas estas zonas. Ese es el Oriente Próximo. Hace más de 7.000 años, hace más del año 5.000 antes de Cristo, Roma surge en el año 753. Bueno, según la data, pues según la data que ponen los historiadores nativos de Roma, ¿no? Surge ahí 753, ¿no? Lo cuentan desde ahí también, ¿no? Cuentan desde ahí, como los griegos contaban desde las primeras olimpiadas, ¿no? Entonces, hace 5.000 años antes de Cristo, llegan estos agricultores de estas zonas del Oriente Próximo, de Siria, Turquía, Palestina, todas esas zonas, Irak, todo eso, llegan a la península ibérica, que ahora es España y Portugal. Y ahí se encuentran cara a cara con otros seres humanos, que eran cazadores recolectores de la edad de piedra media. Edad de piedra inicial, la mitad de la edad de piedra y el final de la edad de piedra, ¿no? Pero cuando estos están en la mitad de su edad de piedra, ahí se ven cara a cara con estos señores que venían de estas zonas del Oriente Próximo, la Siria, lo que ahora está siendo devastado, ya, de ahí venían, ¿no? Pero no venían porque hubiera problemas, sino venían porque ya todo estaba copado, porque habían hecho bastante agricultura, colocaban sus aldeas, sus chacritas, todo, y ya no había espacio y ellos avanzaban nada más, avanzaban, veían por dónde seguir haciendo chacritas, porque vivían así, ¿no? Entonces, se vieron cara a cara con ellos, avanzaron hasta llegar hasta España, por todo el Mediterráneo. En España había ya un hombre primitivo llamado el hombre de la Braña, que era el cazador recolector, pero era de la mitad de la edad de piedra. Cuando estaban en su mitad de la edad de piedra, les faltaba solamente un pasito más para llegar al neolítico. Cuando pasaba un pasito más para llegar al neolítico, llegaron estos que estaban más avanzados que ellos. Entonces, ¿qué pasó? Estos autóctonos, el hombre primitivo europeo, el europeo nativo, no era como dicen los nazis, alto, rubio, tanta cosa, no, era alto, era tipo robusto, ¿no? Era un cazador, pues era robusto, era de ojos azules, pero era de piel oscura, ¿no? Su piel era oscura, azules y verdes también eran, sí, sus ojos eran, pero su piel era oscura, no era así blancón, colorado, ¿no? O rojo, así, no era así, ¿no? Pero estos nuevos agricultores que venían del Oriente Próximo eran
eran más pequeñitos, eran esbeltos, porque tenían que ir a la agricultura, ¿no? O sea, eran esbeltos, ¿no? Su piel era más clara y sus ojos eran marrones. Entonces, aquí es donde empiezan a fundirse, a crear una etnogénesis. O sea, el nativo europeo no era, como te dicen, era, como te acabo de comentar, alto, robusto, de ojos claros y de piel oscura. Ese era el nativo europeo. No era blanco. El europeo nativo no era blanco. Y su cabello también era oscuro. Cabello oscuro. O sea, no era blanco, ni era de cabello rubio, rubio, castaño, pelirrojo, no era así. Eso viene después, porque creo que están investigando una tercera cepa, ¿no? Que era así tipo ruso, achinado y rubio, ¿no? Una tercera cepa, ¿no? Que ya crea esta imagen del europeo que tenemos. Pero antes no existía. El europeo que tenemos, esa imagen, es un híbrido. Es un híbrido de dos cepas humanas diferentes, pero que también son parte de esta raza humana. Entonces empieza el encuentro entre estos cazadores y estos agricultores que venían a hacer su chacra y su modo de vida de la aldea. Y no fue el único lugar donde aparecieron donde se dio este encuentro de dos mundos, ¿no? Casi toda Europa vivió el encuentro de dos mundos. Y aquí es como cuando comienza a gestarse una etnogénesis, ¿no? O sea, genética y culturalmente comienza a haber una fusión y se crea este nuevo tipo europeo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron? Algunos llegaron por la costa mediterránea y otros por la cuenca del Danubio. ¿Sabes que los límites del Imperio Romano eran el Rin y el Danubio? El Danubio está al norte de Europa, el norte del Imperio Romano, ¿no? El norte del Imperio Romano y ese era el límite natural. Ya, por ahí comenzaron a ir. Como era un río, podían hacer agricultura ahí. Y comenzaron poco a poco a avanzar. Comenzaron a avanzar, ¿no? De Turquía, porque Turquía también es el Oriente Próximo, de ahí vienen también estos primeros agricultores, ¿no? Van por Turquía, van por toda la zona del mar Negro, comienzan a bordearlo y se dan cuenta que hay un enorme río ahí, ¿no? Y dicen, este es un río, sigamos haciendo nuestras chacritas. Y siguieron haciendo sus chacritas, comenzaron a avanzar río arriba, llegaron hasta el corazón de Europa. Así yendo río arriba, haciendo sus chacritas y sus aldeitas, ¿no? Que no había grandes imperios todavía, eran aldeitas, ¿no? Entonces así llegaron, la cuenca del Danubio. Los otros fueron por el Mediterráneo, que no era tan feo, no era tan desértico como ahora, ¿no? Que era bravo, no, era más suave. El clima era más suave, pues comenzaron a hacer sus chacritas también por ahí, por todas las riberas, ¿no? Entonces así comenzaron a poblar la Europa central y la Europa del norte. El proceso fue rápido, ¿no? Ahora necesitamos saber más datos sobre este proceso, ¿no? Fue rápido porque cada vez que hacían chacras aumentaba su población, había más alimento, ¿no? Y había más tierra y seguían avanzando más y cuando menos te dabas cuenta, hasta el fondo había más chacras. Era pura chacra hasta el fondo, ¿no? Así como avanzaron con rapidez. Entonces, este estudio que se publicó en Nature dice que los agricultores de Europa y estos cazadores locales, o sea, estos dos grupos, se relacionaron durante 3.000 años. O sea, 3.000 años, estuvieron así relacionándose entre ellos. ¿Qué sucede? Sacan 180 individuos, o sea, restos de personas del año 6000 al 2000 antes de Cristo, y según esos 180 comienzan a hacer estas investigaciones. Le sacan los genomas a los que están en España, a los antiguos hombres de España y los antiguos hombres de ahí, de Europa, de Central, comienzan a sacar la secuencia genómica, el ADN, comienzan a comparar, ¿no? O sea, esto es nanotecnología, biotecnología, tecnología digital, en base a eso se hacen las investigaciones actualmente, ¿no? Entonces, se han dado cuenta de lo siguiente, que se ha determinado que estos primeros agricultores del Oriente Próximo se entrecruzaron con cazadores locales a lo largo de varios siglos. O sea, fue continuo por siglos, fue esta mezcla. La etnogénesis duró estos siglos. Y recién ahí es donde surgen estos pueblos que vemos ya en nuestros libros de historia, a través de esta etnogénesis. Entonces, en los estudios anteriores habían dicho que estos agricultores reemplazaron en lugar de fusionarse con las personas nativas. Lo cual es falso, porque las personas nativas siguen teniendo... O sea, no aplastaron a los nativos de la zona.
hay más investigaciones que aparecen en el Danubio, cuevas de estos nativos y una mujer ahí que no es nativa, sino que es de este sitio, sería virtualmente una siria, ¿no? Ahí, como la esposa, están ahí en la cueva, ¿no? Sus huesos están ahí, ¿no? Él está en el lugar del esposo, la señora esta está en el lugar de la esposa, y esta señora no es de la zona de ese tiempo de miles de años atrás. O sea, esa familia que se han encontrado en el Danubio, esas familias, la mujer no es son familias de hace miles de años atrás que han encontrado sus restos. La mujer no es de la zona, es del Oriente Próximo, de Siria, Líbano, de ahí esa mujer. ¿La han encontrado ahí? ¿No? O sea, no había que un grupo aplastaba al otro, ¿no? Sino que ambos grupos poco a poco se fusionaban, ¿no? Se fusionaban, ¿no? Eso es lo que han encontrado. Entonces, hace 15.000 años, dice, ¿no? Combinaron el flujo de datos genéticos, reformó la población europea. O sea, se crea una etnogénesis durante el Neolítico que empezó alrededor del año 15.000 antes de Cristo. Wow, ¿tanto? Bueno, hay un problema de traducción acá. Lo que hicieron fue que 15.000 antes de Cristo es cuando aparecen los primeros hombres. Después aparecen los nuevos hombres y que comienza a haber una fusión. ¿Sí? Entonces han hecho los datos genéticos desde que aparecen los primeros hombres, los hombres de las cavernas. Y han visto cómo es que desde que aparecen estos hombres de las cavernas aparece esta nueva población y comienza a haber una fusión. Han hecho esa simulación por computadora, ¿no? Y han llegado a la conclusión de que hay mucho más cruzamiento entre los dos grupos en lo que se llama anteriormente. O sea que nadie fue excluido, todos se cruzaron entre sí y crearon una nueva sociedad, ¿no? Entonces los genomas de estos agricultores del medio y final y del calcolítico de la península ibérica, o sea de la edad de ese neolítico medio y final, o sea finales del neolítico, son estos o sea, los finales de la edad del neolítico, ¿no? Son los nuevos pobladores, los migrantes, y los nativos son de la mitad, ¿no? Del medio de la edad de piedra, del medio de la edad paleolítica, la edad de las cavernas, ¿no? Que primero, edad de las cavernas, edad de las aldeas, ¿no? Edad de las cavernas paleolítico, edad de las aldeas neolítico. Los nativos estaban en la mitad de la edad de las cavernas y los migrantes estaban en la mitad, ya terminando la edad de las aldeas. Entonces se ven cara a cara en estos dos estadios de evolución. Y se han dado cuenta que en España los españoles, que ya existían cuando ya se dio la fusión completa de estos dos grupos, ya no había mucha diferencia porque todos se habían fusionado, se habían juntado ya etnogenética culturalmente, que se habían unido. Cuando ya surge este nuevo ser, este nuevo personaje en la historia de la humanidad, ¿no? Que ya no es ni lo uno ni lo otro, sino la fusión de ambos, este personaje en España tiene el 25% de genes del cazador-recolector, 25% de los genes nativos. Pero se han dado cuenta que en Europa Central es al revés. ¿No? Es al revés, ¿no? Es que no había, quizás la cuestión era que hubo más migración por la zona del Mediterráneo que por la zona del Danubio. Más gente se iba por esta zona que por otra zona, por eso es al revés, ¿no? Hay en España el 25% de estos españoles, cuando ya se crea esta nueva sociedad fusionada de nativos cazadores con migrantes agricultores, es de 25% de nativos, en su genoma, ¿no? Sus genes son 25% nativos. Bueno, los cazadores nunca fueron numerosos, ¿no? Necesitaban grandes espacios para poder desenvolver. En cambio, un agricultor necesitaba solamente unas hectáreas, ¿no? Una parcela, su casa, ¿no? O sea, no necesitaba tantos espacios como un cazador, que necesita todo un coto de caza, ¿no? Entonces los pueblos agrícolas y sedentarios van avanzando y ganan territorio gracias a su elevado crecimiento demográfico. Como consecuencia, hace 8.000 y 5.000 años desaparece el estilo de vida cazador-recolector y su legado genético se diluye con las nuevas poblaciones, ¿no? Entonces acá han encontrado pues, enterramientos colectivos de Neolítico, ¿no? En España, ¿no?
En Europa Central han visto individuos con ancestros mixtos, incluso cazadores que se incorporaron a vivir en las comunidades agrícolas y fueron enterrados ahí. O sea, no había mucho, parece que no había mucha fricción, ¿no? Estos cazadores en Europa Central se fueron con los con los campesinos, ¿no? Y se enterraron también con los campesinos, o sea, se integraron fácilmente con las poblaciones nativas, ¿no? En la población agrícola, pues recuerda que nosotros los peruanos también provenimos de poblaciones agrícolas, ¿no? Para nosotros el valor trabajo es muy importante. Si tienes brazos y puedes trabajar, ven acá, necesitamos gente, ¿no? O sea, quizás esa haya sido la mentalidad de ese tiempo, de esos cazadores, de estos agricultores que venían a Europa Central, ¿no? ¿Por qué no trabajas acá con nosotros? Acá tienes tu chacra, tu casa, ¿no? ¿Quieres venir o no? El que menos pues decía, ya enséñame, yo también quiero, ¿no? Estoy acá, tengo mi chacra, estoy tranquilo, vivo en comunidad, me siento seguro, ¿no? Tenemos acá seguridad en nuestra aldea, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, es la cultura del trabajo, ¿no? El trabajo, pues recuerda que acá en Perú hasta los perritos se les enterraba con sus cajitas, sus ataúdes, ¿no? ¿Por qué? Porque eran perritos pastores. Si el perro es pastor, el perro trabaja, también tiene derechos. No, esa es la mentalidad, ¿no? Si trabajas, también eres reconocido acá, tienes que trabajar. Todo el mundo acá trabaja, ¿no? O sea, esa es la mentalidad, ¿no? O sea, eso es lo que se han encontrado acá en Europa Central, ¿no? Este descubrimiento, dicen, dibuja un panorama más complejo del que existía hasta ahora sobre el proceso de neolitización, o sea, de aldización, o sea, pasar de las cavernas a las aldeas, de la casa a la agricultura, y que ya no puede considerarse únicamente una migración de agricultores ni un proceso demográfico uniforme, ¿no? El análisis de los individuos de la prehistoria de la península ibérica ayuda para entender esta parte de la prehistoria humana, ¿no? O sea, cómo surgió todo esto, ¿no? Y a entender los cambios genómicos que se producen con posterioridad, con la llegada de los metales, incluso con migraciones que ocurrieron en tiempos históricos, ¿no? Claro, es lo que te decía, ¿no? O sea, llega ya la edad de los metales, ya aparecen las ciudades, la edad de hierro, aparecen los grandes imperios, ¿no? Esta todavía es la edad de piedra, ¿no? Esta es la etnogénesis de ese hombre nuevo que aparece y a partir del cual comienza la historia de la ciudad, de los imperios, ¿no? Entonces, ellos han encontrado 400, han secuenciado ya 400 genomas ibéricos, ¿no? De todas las regiones y periodos, desde el Mesolítico, o sea, la mitad de la Edad de Piedra, hasta la Edad Media, ¿no? Y están viendo los cambios genéticos. Recuerda que ha habido muchos cataclismos también sociales, ¿no? Los mongoles con Gengis Khan también, mucha gente, ¿no? Muchos sirios también migraron en el año 1300, 1200, no me acuerdo bien, ¿no? Migraron por los mongoles, por la gente de Gengis Khan que llegó al Oriente Próximo. Y migran y crean y van a Europa y se mezclan ahí con los europeos, ¿no? Lo cual no es nada del otro mundo porque son también, ya hace miles de años también habían ido a mezclarse con los europeos. Y ahora con Gengis Khan, que pasó los mongoles, también fueron otra vez y también se mezclaron con los europeos, ¿no? Pero el problema es que ahorita no son sirios exactamente lo que están viniendo de Europa, ¿no? No son sirios en Europa, ¿no? Son otras poblaciones, ¿no? Que no son exactamente refugiados, ¿no? Refugiados, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, exactamente refugiados, ¿no? La cuestión también es que aporten también, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo un video de un senegalés en Francia que es una persona muy, habla bien el español, y se ve que está bien educado, bien instruido, que conoce bastante el tema, ¿no? Tiene opinión también sobre el tema de Cataluña, ¿no? O sea, me parece que es un buen elemento, ¿no? Están consiguiendo buenos, pero no todos son buenos elementos, no todos los que van a Europa, pues son buenos elementos, ¿no? Este senegalés que he visto, sí, es muy centrado, sabe opinar, ¿no? Opina bien, ¿no? O sea, es una persona educada, ¿no? Pero no todos son así. No todos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Ya sabemos cómo surgirán estas poblaciones, cómo se originan. Así se origina el neo-europeo, aparece ahí. Y de este neo-europeo aparecen ya los grandes imperios, el Imperio Romano, ¿no? Después viene otra, los celtas son parte también de estos neo-europeos, solamente que comienzan a migrar en el norte de Europa de un momento a otro, ¿no? Comienzan a moverse,
se establecen, se van, se establecen, se van, se establecen, se van, ¿no? Después ya cuando el feudalismo se consolida, ya se establecen definitivamente. Pero en verdad son esta misma población nativa, fusionada, etnogenética, que es de los del Medio Oriente con los nativos europeos. Esta población, esta población sigue existiendo en Europa, ¿no? Y durante toda la edad romana sigue existiendo, solamente que aparecen en el norte de Europa, también aparecen en el norte del Imperio Romano, también sigue esa misma población, ¿no? Solamente que sufren las migraciones también, ¿no? Parece que por fruto de esta agricultura comienzan a crecer demográficamente y comienzan a desplazarse los unos a los otros, ¿no? Después viene Atila y comienza a desplazarlos a todos, ¿no? Igual como pasó después, siglos después con Gengis Khan, que comienza a botarlos a todos, ¿no? O sea, una revolución violenta y los expulsa, ¿no? Y comienzan a hacer flujos masivos de poblaciones, ¿no? O sea, entonces, ese es el origen del europeo, ¿no? Esta raza europea, ¿no? Esta cepa europea, producto de esta fusión, llega hasta, como digo, hasta las fronteras del Tíbet. Actualmente hay unos tipos llamados tocarios, un grupo étnico, ¿no? Que es de este origen, de esta fusión, de estos medio orientales, de estos del Oriente Próximo con los europeos nativos. Existe esa fusión ahí, en la zona de Afganistán, no me acuerdo bien, muy al extremo, ¿no? Cerca por el Tíbet. Es esta raza. Pero cuando vienen los mongoles, los hacen retroceder, ¿no? Y así poco a poco los hacen retroceder más y más y más. Y ahora pues están este origen europeo, estos europeos, neoeuropeos que surgen de esta fusión etnogenética que acabamos de ver, están en proceso pues de extinción. ¿No? Quizás se estén extinguiendo, ¿no? Ya cada vez hay menos, ¿no? Entonces, eso es lo que han encontrado. Bueno, saludos, hasta luego.